El capitán del barco y sus hombres, que encuentran una misteriosa botella con un mensaje que les insta a encontrar un tesoro. Jolly y su hermana, dos niños que encuentran una caverna detrás de un falso muro en su casa. La señorita Dobson, que denuncia la desaparición de su padre. Kim Jong, el famoso detective del oeste. El señor Bell, acusado de haber raptado al padre de la señorita Dobson. Manuel Ruello, capitán de barco. John Griggs, Henry Jones y John Brown, hombres perdidos del bergantín. Un hombre extraviado en una cueva que se encuentra a una extraña criatura. Antoine, el último miembro de la casa de C, cuidado durante toda su vida por su criado Pierre. Su familia fue maldecida después de que un antepasado acusara y asesinara al alquimista Charles Le Sorcier. Gervas Dudley, nacido de padres adinerados, era un soñador y a menudo jugaba solo. Un día descubrió una antigua cripta familiar perteneciente a la adinerada familia Hyde, que una vez vivió no muy lejos. El torturado hombre sin nombre, adicto a la morfina, que relata el incidente que le ocurrió durante su servicio en la Primera Guerra Mundial. Humphrey Littlewood, un autorreferencial Lovecraft con aspiraciones de anticuario. Ethel Emengarde Stubbs se crió en una granja en Houghton, Vermont. Es hija de Hiram Stubbs, un granjero y contrabandista de alcohol, y su esposa Hannah. Squire Harman, el malvado acreedor hipotecario. Jack Manley, el salvador. Algernon Reginald Jones, el prometido de Ethel. El narrador pasa las noches observando a la estrella polar refulgir con luz extraordinaria. Una noche se sorprende al verse con forma corpórea en una extraña ciudad llamada Olazoe, ubicada en la meseta de Sarkis, entre los picos Noton y Cadifonek. El trabajador de un instituto psiquiátrico, cuyos sueños no son un aspecto secundario de la vida, sino que les asigna un valor y una intensidad superior a las experiencias de la vigilia. Slater, que ingresa en el instituto, temido por la gente por las extrañas frases que suele pronunciar en voz alta cuando está soñando. Un anciano maltrecho y de hábitos desordenados, identificado con Galpin, amigo de Lovecraft, que le inspiró esta historia. Juan Romero, un trabajador mexicano que se aventura con otros trabajadores dentro de una mina, atraídos contra su voluntad por un misterioso latido rítmico en el suelo. Basil Elton, guardián de un faro, quien, tras escuchar las historias contadas por su abuelo y su padre, decide embarcarse en un barco blanco, dejándose llevar a las islas místicas que no pueden ser encontradas en los mapas de la Tierra. Randolph Carter, un estudiante del oculto que representa libremente al propio Lovecraft que vive eventos traumáticos. Años después, se convierte en un extraño escritor de ficción. Se reúne con su amigo cercano, Joel Manton, en un cementerio, cerca de una vieja casa en ruinas de Meadow Hill, en la ciudad de Arkham, Massachusetts. Mientras los dos se sientan sobre una tumba desgastada, Carter le cuenta a Manton la historia de una entidad indescriptible que supuestamente ronda la casa y el área circundante. Más tarde, está obsesionado con volver a visitar la ciudad de sus sueños, así que Randolph Carter deja atrás la mundana realidad y se embarca en un viaje a través del mundo de los sueños, donde todo es posible.
Randolph Carter también pierde la llave de la puerta de los sueños. Ha olvidado que toda la vida no es más que un conjunto de imágenes existente dentro del cerebro, sin que se note la diferencia entre lo que es real y lo que es un sueño. El viejo terrible, sumamente viejo y con apariencia débil, se dice que había sido capitán, que era tan viejo que nadie lo conoció joven y tan reservado que nadie sabía o recordaba su nombre. En su casa guarda una colección de botellas con pequeños péndulos de plomo en su interior, a las cuales les habla por nombres o apodos como Jack Cara Cortada, Tom el Largo, Joe el Español, Peters y Matt Ellisy, que parecen vibrar levemente ante sus palabras, como si estuvieran respondiendo. Angelo Ricci, Joe Tsanek y Manuel Silva, 3 ladrones de origen extranjero que pretenden robarle al viejo terrible. Un tirano local, en la antigua Grecia, que encarga una estatua majestuosa basada en un olivo con forma humana a 2 escultores, Kalos y Musides, pero su aceptación traerá consecuencias desgraciadas e irónicas sobre los artistas. Narrador, mirando a su gato, recuerda el origen de una ley que prohíbe la matanza de gatos en el pueblo de Ultar. Anciana pareja de campesinos que se divertía capturando y matando gatos de la gente en el mismo pueblo. Menes, un huérfano que viajaba con peregrinos, cuyo gato desapareció. Karl Heinrich, capitán de la Armada Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial, cuyo submarino descubre una misteriosa ciudad sumergida en el fondo del océano. Sir Wade Yemin, un explorador del Congo cuya obsesión por una supuesta civilización prehistórica de individuos blancos acabó por llevarlo al manicomio en 1765. Tuvo un hijo llamado Philip Yemin, considerado un ser estúpido y violento. Su hijo, a su vez, fue Robert Yemin. Se convierte en un reputado antropólogo, pese a ser algo deforme. Tiene 3 hijos, 2 de ellos con acentuadas deformidades físicas y mentales. Obsesionado con las investigaciones congoleñas de Sir Wade, recibe la visita el 19 de octubre de 1852 del explorador Samuel Seaton, que le habla de una ciudad de monos blancos regida por un dios blanco. Neville Yemin es el hijo más normal de Robert. Sin embargo, había sido también un ser repulsivo que se había escapado en 1849 con una bailarina, regresando con un hijo llamado Alfred, quien abandona mujer e hijos y se une a un cabaret ambulante, siendo atacado y muerto por un gorila del espectáculo. Arthur Yemin, hijo de Alfred y un ser con apariencia simiesca, pero culto y talentoso, marchó al Congo para proseguir las investigaciones sobre criaturas blancas. Una comunidad de inmigrantes llegada tras la Primera Guerra Mundial, que planea la destrucción del sistema durante el Día de la Independencia, pero todas sus casas se derrumban simultáneamente sobre ellos, matándolos a todos. Un poeta y un viajero que acudieron a ver la escena y contaron extrañas historias sobre visiones de un antiguo paisaje en el que se pudo discernir la luna, casas hermosas y árboles venerables, previos a la llegada de los inmigrantes. El último de su estirpe vive en una bohardilla entre la muchedumbre indiferente de Londres. Perdidas tierra y fortuna, prefiere vivir en un mundo onírico donde se hace llamar Curanes. Sus escritos sobre estas visiones de ensueño despiertan la hilaridad entre los editores, por lo que deja de escribir. Crawford Tillinghast, un científico que diseña un dispositivo capaz de estimular la glándula pineal, permitiendo que los sujetos tratados perciban otros planos de la existencia
fuera del alcance de nuestros 5 sentidos. Un genealogista busca refugio de una tormenta que se avecina en una casa antigua aparentemente abandonada, solo para descubrir que está ocupada por un anciano, desagradable y harapiento, de barba blanca, que hablaba en una variante extrema del dialecto yanqui, considerado extinto hace mucho tiempo, que muestra una fascinación inquietante por un grabado en un raro libro viejo, Regnum Congo, además de por la carne humana. Un hombre, presuntamente listo para morir, se encuentra con una pared cubierta de enredaderas y una puerta de bronce entre ellas, y se pregunta qué es lo que habrá detrás. Un arqueólogo, que al escuchar los relatos y mitos que rodean a la ciudad sin nombre, decide emprender un viaje hacia la misma. Dennis Barry, un norteamericano con derechos de heredero sobre una finca ancestral en el estado de Kildare, un pueblo ficticio de Irlanda, ignora la maldición dirigida a quienes drenen las aguas fétidas de la ciénaga. Un sabio, que dice ser el que más sabe de las intenciones, deseos, naturalezas de los dioses, quien decide que quiere ver sus caras en una región ubicada en las montañas, donde antes residían los dioses de la tierra. Viaja junto a su discípulo Azal, que mantiene el mismo temor a la montaña y a los dioses que el resto de su pueblo de Ultar. Un joven estudiante que por falta de recursos se queda en una misteriosa casa de huéspedes y empieza a escuchar una música de violín interpretada por Eric Zahn, un viejo violinista mudo y con mucho que ocultar. El Dr. Herbert West, que realiza investigaciones sobre la muerte y la reanimación de los cuerpos, desde sus tiempos de estudiante en la ficticia Universidad de Miskatonic hasta poco después de la Primera Guerra Mundial. Un personaje sin nombre que vive en Kent y Londres, Inglaterra. El narrador relata que teme dormir y está decidido a escribir su historia para que no lo enloquezca más. Un escultor cuenta que se encontró con un hombre misterioso en una estación de ferrocarril que se convertiría en su amigo. A los ojos del extraño, fue testigo de un importante conocimiento de los misterios que siempre trató de aprender. A partir de ese momento, conversaría frecuentemente con su amigo y lo esculpiría a diario, por la noche, a través de un conjunto de drogas exóticas. Un narrador sin nombre describe un paisaje de sueños surrealista, deambulando por su jardín a la luz de la luna. El narrador y su amigo St. John, jóvenes decadentes y hastiados de todo, que sienten un interés desquiciado por robar tumbas y que escuchan el lejano ladrido de un sabueso gigante al hallar la tumba de un legendario saqueador. Un hombre y sus 2 acompañantes deciden pasar una noche en la mansión martense, cuya horrorosa reputación está repleta de episodios ominosos. Pernoctan en el dormitorio de Jean Martense, antiguo dueño de la casa, asesinado en 1763. Un estadounidense llamado Delaporte, el último descendiente de la familia Delaporte, se muda de Massachusetts a su propiedad ancestral en Inglaterra, conocida como el Priorato de Hexham. Escucha con frecuencia el sonido de ratas corriendo detrás de las paredes, que escondían una ciudadela subterránea donde durante siglos se criaron generaciones enteras de ganado humano. Un joven que visita el misterioso pueblo pesquero de Kingsport el día de Navidad, donde sus parientes le han invitado a una ancestral celebración. Llega a una casa donde un viejo le muestra el libro mágico titulado Necronomicon y luego observa que los lugareños tienen una costumbre siniestra durante ese día. El doctor Elihu Whipple, obsesionados con una vieja y siniestra casa abandonada,
responsable durante un siglo de provocar la enfermedad y la muerte a todos sus inquilinos. Thomas Malone, detective de 42 años de Nueva York, nacido en una villa georgiana próxima a Phoenix Park y formado en la Universidad de Dublín, tiene una visión aguda para las cosas preternaturales y ocultas. El detective comienza la investigación a partir de denuncias sobre una ola de secuestros de niños de familias de bajos recursos. Robert Sweedam, hombre solitario y culto, perteneciente a una antigua familia holandesa, descrito como un tipo raro, corpulento y viejo, de cabello blanco y desgreñado, barba enmarañada, traje negro y bastón con puño de oro. La investigación de Malone apunta a él. Un hombre de Nueva Inglaterra que se muda a la ciudad de Nueva York, lamentándolo enormemente. Una noche, mientras deambula por una parte histórica de Greenwich Village, se encuentra con un hombre vestido con prendas del siglo XVIII, quien se ofrece a revelarle los secretos de la ciudad. Este hombre es un escudero del siglo XVIII, que negoció con nativos americanos los secretos de sus rituales, relacionados con el tiempo y el espacio. George Birch, un sepulturero insensible, que no duda en fabricar ataúdes de mala calidad y maltratar a los muertos. Sin embargo, tras un lamentable accidente que dañó sus tobillos, cambió de profesión. Quedó atrapado en una cripta, de la cual intentó salir por una claraboya. Para acceder a ella, formó una escalera con diversos ataúdes, accidentándose al pisar el que perteneció a Asaph Sawyer, hombre cruel y rencoroso de quien Birch se vengó, alojando su cadáver en un ataúd pequeño y de mala calidad. Su médico, el Dr. Davis, decidió dirigirse al lugar del accidente, descubriendo un cadáver con la cabeza partida y horriblemente desfigurado, pero reconociendo a Asaph Sawyer por su dentadura. El loco, que grita cuando tañe las campanas de la iglesia, pero la gente le considera un loco inofensivo. Los que le conocieron en otro tiempo como erudito y esteta dicen que da lástima verle ahora. Se instaló en Gray's Inn y no ha querido decir de dónde había venido hasta la noche en que un joven compró el Necronomicon. Este joven se llamaba Williams, un soñador que solo tenía 23 años cuando se mudó a su antigua casa. El autor es capaz de interpretar correctamente lo sucedido, es consciente de la importancia de la información que tiene en su poder y va narrando siguiendo el orden en que él mismo fue descubriendo la verdad. Un profesor de la Universidad de Brown ha muerto. Tenía en su posesión un informe sobre un ataque perpetrado por una secta que venera a la horrorosa criatura Cthulhu. Un primer oficial de un barco que descubre la ciudad hundida de Cthulhu, pues ésta ha emergido a la superficie en el Océano Pacífico. Pickman es un pintor cuyos cuadros se basan en una terrorífica temática plagada de monstruos, realizando actos terribles, lo cual es inquietante para Thorber, pues no entiende de dónde saca su compañero tan magnífica inspiración. Thomas Olney, profesor de filosofía de una cercana universidad, visita Kingsport, un pequeño y antiguo pueblo a orillas del océano. Descubre que en un alto acantilado existe una casa, la cual despierta su curiosidad por su ubicación y aislamiento. Charles Dexter Ward, un joven de una familia inglesa acaudalada que ha desaparecido después de un periodo de locura que se venía gestando desde hace un tiempo, acompañado por menores, aunque inquietantes, alteraciones fisiológicas. Investiga su caso el Dr. Marinus Bicknell Willett. Ward es descendiente de Joseph Curwen, un personaje extraño que realizaba ritos alquimistas con propósitos nigrománticos. Un ingeniero encargado de hacer un estudio para edificar un embalse en un remoto paraje a las afueras de Arkham. Allí encuentra un área de terreno extraño denominada Erial Maldito,
que es distinta a todas y le causa sensaciones muy poco agradables. Un anciano, vecino del lugar, le explica que el motivo del estado de esa parcela es que décadas atrás un meteorito se estrelló allí, cerca de una granja, liberando un ser extraño que se escondió en el fondo del pozo. Los miembros de la familia de una granja enferman y enloquecen hasta morir. Un oficial romano, que en una época cercana al final de la República acude con sus soldados a un poblado cercano a Pompaelo. En ese lugar, 2 veces al año, hacia los inicios de mayo y noviembre, habitantes de los cerros cercanos secuestran personas del poblado y realizan rituales malignos. Abdul al-Azred fue un poeta de monólogo árabe, autor del libro Al-Azif, llamado en griego Necronomicon. Ibidus es un erudito romano que vivió entre el 486 y el 587, cuya obra maestra fue Ob Cid, en donde todo el trasfondo significativo del pensamiento grecorromano cristalizó de una vez por todas. Wilbur Whateley, de padre desconocido, un ser deforme de rasgos cabríos y crecimiento desmesurado, que tiene atemorizados a personas y animales por su aspecto desagradable, instruido por su abuelo, el viejo Whateley, en la magia negra y la brujería, pues Wilbur quiere acceder al libro prohibido, el Necronomicon, para abrir el portal dimensional que permita el regreso de Yog-Sothoth. Albert N. Wilmarth, un profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Cuando periódicos locales aseguran que se habían visto cosas extrañas flotando en los ríos durante la inundación histórica de Vermont, Wilmarth se ve envuelto en la controversia sobre el significado real de los avistamientos. Recibe una carta de Henry Wentworth Ackley, un hombre que vive en una granja aislada cerca de Townshend, Vermont. Ackley afirma tener pruebas que convencerán a Wilmarth que debe dejar de enfocarse en la existencia de la raza. Noyes es un hombre sumamente desconocido, aliado de los Migo o de aquellos que vienen de fuera, y está conectado con la desaparición de un granjero local. William Tyer, geólogo y profesor de la Universidad de Miskatonic en Arkham, el cual realiza una expedición al continente antártico junto a un equipo de especialistas. El primer grupo que decide explorarla desaparece en extrañas circunstancias y tras varios intentos de localización, la expedición al completo decide desplazarse e investigar qué ha ocurrido en ese tétrico lugar. Frank H. Pavodi, miembro del Departamento de Ingenieros de la Universidad de Miskatonic, creador de la barrena que se usó en la expedición y miembro de la misma. Lake, profesor de la Facultad de Biología, es el más osado del grupo y quien descubre las montañas, además de los antiguos especímenes extraterrestres a los que apoda como antiguos debido a la semejanza de estos con monstruos descritos en el Necronomicon. Atwood, profesor de la Facultad de Física, meteorólogo y miembro de la subexpedición. Danforth, estudiante graduado en la Universidad de Miskatonic y descrito como un gran lector de material bizarro, haciendo así frecuentes referencias a Edgar Allan Poe. También se dice que es una de las pocas personas que ha leído la edición completa del Necronomicon. El narrador describe cómo el gobierno estadounidense tomó el pueblo de Innsmouth a raíz de la denuncia de los hechos que él presenció allí. Narra cómo descubrió la existencia de un pueblo, Innsmouth, cómo comenzó a interesarse por él por razones culturales y cómo, recabando información sobre el pueblo y sus habitantes, tropezó con el recelo hacia ambos, marcado con ciertos matices supersticiosos e incluso racistas. El viejo Zadok Allen, borrachín ocioso que haraganea por el pueblo, que conoce mucho de la historia de Innsmouth,
Obed Marsh, marino mercante natural de Innsmouth que, una vez conocedor de la riqueza adquirida por los polinesios mediante la adoración a los profundos, trasladó el culto a Innsmouth, aprovechando una época de crisis en este pueblo. Walter Gilman es un estudiante de matemáticas de la Universidad de Miskatonic, empapado en conocimientos acerca de las diversas leyendas populares y mitos paganos de la ciudad de Arkham, llevado por su curiosidad científica mezclada con el saber de los mitos urbanos. Decide alquilar una habitación en la casa de la bruja, en la que vivió Keziah Mason, una vieja hechicera que escapó de los tribunales de Salem en el año 1692. Frank Elwood, el mejor amigo de Gilman, es su compañero en la universidad y lo ayuda a investigar los misterios de los sueños, además de la fiebre de Gilman en la casa de la bruja. Los caseros de Drombowski y el mecánico de telares Masurewicz, todos ellos creen ciegamente en las leyendas populares de Arkham y a lo largo del cuento le advierten a Walter Gilman que lo que él cree que son simples sueños terroríficos se cumplen en la vigilia. Edward Derby, un extraño nigromante casado ya mayor con una mujer tan bella como misteriosa, Asenath, y sometido a su paulatina degradación física y psicológica. El narrador y su compañero. El compañero del narrador se refiere al antiguo dueño de la casa y al presunto final violento que le sucedió. Aconseja al narrador que no se quede después del anochecer ni toque nada, especialmente el pequeño objeto sobre una mesa, que el compañero parece temer considerablemente y parece estar relacionado con un clérigo malvado. El narrador ha vivido una experiencia y lo cuenta por ello en voz pasada. No sabe de qué manera habla y ni siquiera está seguro de su identidad. Encontró un libro y, hojeándolo, encontró a su vez una fórmula mágica que era llave y guía a lugares místicos. Nathaniel Wingate Peasley, profesor de economía de la Universidad de Miskatonic, que entre 1908 y 1913 sufre una inexplicable amnesia y trastorno de la personalidad, cuyo trasfondo tratará de descubrir a pesar de las cosas terribles que pueda averiguar. Su hijo, Wingate Peasley, es a quien más tarde confía a través de una carta todos los detalles de la historia que va desenterrando acerca de lo sucedido. Después de eso, extraños sueños acosan al hijo noche tras noche y cada vez lo atormentan más. Robert Blake, joven escritor interesado en lo oculto, queda fascinado por una gran iglesia en desuso en Federal Hill, Providence. Sus investigaciones revelan que la iglesia tiene una historia siniestra que involucra un culto llamado la Iglesia de la Sabiduría Estrellada. Blake entra en la iglesia y sube a la torre, donde descubre el esqueleto de Edwin M. Lillibridge, un reportero que desapareció en 1893, y con él un antiguo artefacto de piedra, conocido como el trapezoedro resplandeciente, que tiene la propiedad de invocar un ser terrible desde las profundidades del tiempo y el espacio.